contentos de continuar con estos conversatorios sobre la transformación digital. En esta oportunidad nos acompaña desde Perú Juan Pablo Quiñe. Él es experto en la seguridad y la ciberseguridad y nos va a compartir un poco acerca de esta área tan interesante, sus conceptos básicos y también qué debemos hacer en caso de que nos interese esta área y queramos desarrollar una carrera en ella. Juan Pablo es un estratega en seguridad de la información, informática y ciberseguridad que tiene más de 20 años de experiencia en el rubro. Ha trabajado para empresas públicas y privadas desarrollando servicios en rubros tales como la banca y las telecomunicaciones, la energía y la salud en varios países de la región. Cuenta con una gran cantidad de certificaciones de renombre, entre las que destacan CISP, COVID, OSCP y OSWP, las cuales son otorgadas por Offensive Security, que es la compañía creadora de Backtrack y Kali, los sistemas operativos en seguridad más populares, y cuenta también con la certificación Ethical Hacker. Es además instructor de la certificación CISP para ISC2 y auditor líder de las normas ISO 27001 y 27032. Ha trabajado en varias empresas de renombre como Ernst Young, IBM y HP. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por tomarte el tiempo para acompañarnos y preparar esta plática que sin duda será de mucho valor para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto poder compartir. Saludos desde Perú. Y como alguna vez un buen amigo y un instructor solía decir, hoy es un muy buen día porque vamos a hablar de seguridad. Hace 20 años empecé en este rubro y me tocó pasar por diferentes cargos, por diferentes funciones, pero todas siempre enmarcadas en el rubro de la seguridad. Hoy lo que voy a tratar es de contarles un poco, hablar un poco de estos temas. Algunos van a ser básicos, algunos de repente no tanto. Vamos a tratar de simplificarlo lo más posible y siempre enmarcados en lo que es la seguridad en las organizaciones. Pero vamos a ir avanzando. Veamos. Primero vamos a partir con una pequeña encuesta. Me pregunto qué consideran ustedes que es ciberseguridad. Y para esto hay si pueden ver en la parte de abajo derecha hay un código QR. Y si no, que pueden acceder desde sus celulares o si gustan pueden entrar directamente a la página que es menti.com y les va a pedir un código y en ese código van a colocar el código que aparece ahí, 394797, y lo que quiero es que respondan con una o con pocas palabras lo que ustedes consideran que es ciberseguridad. Entonces vamos a dar unos segundos para poder ver qué es lo que ustedes consideran que es ciberseguridad. Qué lindo, tenemos 111 participantes. Para los que recién se van conectando, mi nombre es Juan Pablo Quiñe. Vamos a hablar un poco de seguridad y de ciberseguridad. Y lo que estamos haciendo en este momento es el pedido de que entren a la plataforma Menti, a la URL Menti, y que coloquen el código que aparece ahí para que podamos responder a esta pregunta, ¿qué es ciberseguridad? Okay. Empiezan a llenar algunos empiezan a colocar palabras. Las palabras que empiezan a salir son, por ejemplo, protección, defensa, parche, defender, proteger nuestra cuenta, protección virtual, defensa, cuidar, informática y protección. La palabra protección vuelve a aparecer con más intensidad.
defensa virtual, por proteger cuentas electrónicas. Y sí, de hecho, muchos de estos conceptos tienen que ver con lo que es ciberseguridad. Normalmente, para los que estamos en el rubro, la mayor preocupación en ciberseguridad siempre es la información. Hace algunos años atrás se hablaba no de ciberseguridad, se hablaba de seguridad informática. Un favor, les voy a pedir que pudieran poner mute, porque por ahí algunos empiezan a escuchar para poder disfrutar un poco más de la charla. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Inicialmente, como les decía, se empezaba a hablar de seguridad de TI, seguridad de tecnologías de información, seguridad tecnológica, donde solamente se enmarcaba en lo que eran las computadoras, donde los equipos que tenía, sobre la información que estaba dentro del computador, dentro de los servidores, dentro de las páginas web. Eso fue cambiando con el tiempo y se amplió este alcance y se hablaba ya de seguridad de la información. Una empresa implicaba ya no solamente lo que estaba dentro del computador, sino también el papel, sino también el proceso, sino también cada cosa que va formando parte de ese gran alcance de qué hay que proteger. Cuando hoy hablamos de ciberseguridad, ya no solamente se habla de toda la parte informática que tiene la empresa, también se habla de toda la información física en documentos y demás que tiene la organización, y adicional, ciertos sistemas sobre los cuales normalmente no se tiene un control. Por ejemplo, una empresa podría contratar personas utilizando LinkedIn. Ese usuario que se utiliza para reclutar LinkedIn también tiene que ser protegido por la organización. Si, por ejemplo, la empresa tiene un canal YouTube donde muestra videos corporativos, ese sistema o digamos que ese acceso a esos videos corporativos también tienen que ser protegidos como parte de esta ciberseguridad, como parte de este alcance. Significa que cada vez tenemos menos control sobre lo que debe ser protegido. Y este es un poco el reto con el cual nos encontramos todos los que estamos en el rubro de la ciberseguridad hoy en día. Entonces, les voy a contar un poco una historia. Cuando recién empezaba, recuerdo, esto fue una charla que alguna vez vino un especialista que vino al país y empezó con una foto muy similar. Y decía, ¿saben quién es él? ¿No? ¿Saben cómo se llama este animal? Bueno, he descubierto que en diferentes países se llama distinto. En lo personal yo lo conozco como un armadillo. Bueno, quien comentaba esta historia, por ejemplo, hablaba de los armadillos que esta persona venía de Estados Unidos, entonces ya los encuentras en ciertos lugares muy áridos, con mucho calor, mucho sol, pero imagínense este animal, es un animal que tiene una caparazón muy dura y por dentro tiene su carne que es muy blanda. Digamos que es muy frágil por dentro. Sin embargo, tiene una caparazón muy, muy sólida. Imagínense que este armadillo es una empresa. Y es una empresa que está entrando, cruzando a través de a través de una gran carretera de la información, como lo es hoy el Internet. Ahora, ¿se imaginan lo que podría pasarle a este armadillo si de repente viene uno de estos señores? ¿Se imaginan lo que podría pasar cuando no ven venir a uno de estos señores dentro del Internet? Eso es lo que ha pasado con muchas organizaciones que invertían o que se metían, se aventuraban al mundo de la seguridad, al mundo del Internet, y no necesariamente aseguraban su organización, aseguraban sus datos, aseguraban sus sistemas. Y eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasó con muchos de estos equipos. No pondré la foto de lo que le podría pasar al armadillo después de que le pase un camión para poder evitar, porque estamos en hora de protección al menor, pero más o menos se lo imagina. Ahora, hablemos de seguridad. Hablemos de cuando hace un momento yo les comentaba, ok, ¿qué conceptos tienen de seguridad? ¿Qué conceptos tienen de ciberseguridad? Muchos hablan de la protección de los datos, muchos hablan de proteger cuentas electrónicas, de proteger la información, de defensa servidores y una serie de conceptos.
Cuando normalmente hablamos de seguridad, nos enmarcamos en tres principios, en tres conceptos que son súper importantes para los que definimos y los que tratamos de asegurar una empresa. Entonces, ¿cuáles son? El primero es la confidencialidad. Cuando digo confidencialidad o confidentiality en inglés, hablamos de que solamente las personas que deberían tener acceso son las personas que deberían de acceder a la información. Me refiero a, eh, no cualquier persona podría ver ciertos datos de una empresa. Solamente los empleados de la empresa podrían ver la información. Y esto debe ser restringido. De repente, dentro de la información, hay información que es mucho más confidencial. No sé, la planilla de todos los empleados. Esa información digamos, que cuánto le pagan a cada uno, no debería ser pública. Entonces, solamente tiene acceso a las personas de recursos humanos. Hoy en día, por ejemplo, se habla también de la privacidad, de que todos tenemos datos que son privados y que deben ser protegidos. Entonces, ya no solamente es la información confidencial de la compañía que debe ser protegida desde el punto de vista de la confidencialidad, sino la información privada, los nombres, la dirección, los datos personales, si es que hay información de salud, toda esa información tiene que ser protegida. Entonces, este es uno de los principios. El segundo principio es la integridad. Cuando hablamos de integridad es que hablamos de que la información o los datos sean confiables, sean íntegros, no sean modificables, no sean modificados por nadie. Y el tercer pilar o el tercer principio es el de la disponibilidad. Significa que los sistemas siempre estén funcionando, siempre que sean necesarios. Ahora, esto tiende a ser muy teórico, entonces a mí me gusta verlo al revés, no como qué debo hacer para asegurar un sistema o un dato, sino qué pasa cuando no tomo en cuenta estos tres principios. Imagínense desde el punto de vista de confidencialidad. Imagínense que cierta información, es más, vamos a hablar de que cada uno de nosotros es una empresa y tenemos datos, tenemos información, información de vida. Imagínense que el mayor secreto que ustedes tienen, mañana alguien que no debería saberlo se entera. Que la información mejor guardada de sus vidas termina en un titular o termina en un foro o termina publicada en redes sociales. ¿Qué pasaría cuando se pierde la confidencialidad? Que alguien no autorizado pueda ver esa información. Es el problema con la pérdida de la confidencialidad. Ahora imagínense con respecto a la integridad, les hablaba de que la información sea íntegra, que sea confiable, que podamos utilizar. Por ejemplo, esta es una noticia de hablaban de que en un hospital aquí en Perú, médicos y enfermeros fueron agredidos por un fallecido por COVID-19. Entonces uno dice, pero si está fallecido significa que ya se murió. Entonces, probablemente sea un error, porque no creo que estemos hablando de que zombies nos están atacando, si no ya entramos a otra era, sino que realmente estamos hablando de un error que podría ser curioso, podría ser gracioso. Pero imagínense que fuera que yo voy a hacer una compra por internet y de repente, por un error de sistema, en lugar de cobrarme 10, me cobra 100. O de repente, al momento de hacer el pedido por internet, en lugar de enviármelo a mí, se lo envía al vecino porque hay un error en la información y el número lo tipeó mal. Entonces, esa información no llega necesariamente. Ahora, imagínense en una organización, un contrato, por añadirle una coma de más o de menos, podría significar otra cosa. A eso nos referimos con perder integridad. La información, una vez que tiene información que no está validada, no deja de ser confiable. Y ese es el problema de la pérdida de la integridad. Y el tercero es la disponibilidad, que significa que la información debe estar disponible, que los sistemas y los datos deben estar disponibles. ¿Qué significa esto? De repente, bueno, alguno habrá visto o le habrá pasado un teclado que le falta una tecla. Y es un problema, es un fastidio, porque claro, no tengo una tecla y hay palabras que no puedo escribir. O de repente las puedo escribir, pero con mucha incomodidad. Pero ahora imagínense que no fuera que me falte una tecla. Ahora imagínense que no puedo ver Netflix porque el sistema se ha caído. Imagínense que quiero ver mi página favorita o quiero ver mi correo y el sistema está caído, no está disponible, no funciona.
A eso se refiere la disponibilidad. Cuando nosotros buscamos asegurar, cuando buscamos brindar seguridad a una organización, estos son los tres principios que normalmente definen nuestra estrategia. Buscar que la información esté protegida desde el punto de vista de confidencialidad, es que no cualquiera pueda verla, que la información sea confiable, asegurarnos de que toda la información que se guarda no haya sido alterada ni de manera intencional ni de manera accidental, y que esté disponible, que el sistema no se caiga, que los datos siempre puedan ser accedidos cuando las personas lo necesitan. Eso implica seguridad. Ahora, de hecho, esto no lo hace una persona, lo hace un equipo de personas. Y en los últimos tiempos pasó de que cambió mucho el esquema. Por mucho tiempo se pensaba que la gente de tecnología, los que trabajaban en sistemas, eran los que debían de encargarse de la seguridad. Y dentro de sus funciones, desde programar nuevos sistemas, mantener las plataformas, administrarlas, asegurar todo, velar por la disponibilidad de que nada se caiga y que todo siga funcionando, adicionalmente cumplían una función de seguridad. Y era una función más. Se dieron cuenta de que no era posible que alguien dentro de su día a día pudiera hacer todo lo que le corresponde a un administrador de red o alguien de informática, más alguien de seguridad. Entonces se separaron estas funciones y empezaron a trabajar los equipos de seguridad de manera independiente. En el tiempo se dieron cuenta de que así como, y eso me lo dijo hace muchos años alguien que trabajaba conmigo, me decía, así como nosotros trabajamos en el rubro de seguridad, del lado de los malos, por decirlo de alguna manera, eh, hay todo un equipo de trabajo que compite contra ustedes para hacer vulnerable, para poder meterse al sistema, para hacer que el sistema no opere por, por interés, por un tema económico, por algún tema político, o lo que fuera, pero así como ustedes, si pudiésemos decir que los que estamos en seguridad somos los buenos, pues a la par también hay malos. Entonces, ¿qué pasó? Tocó reinventarse y en esta reinvención, cuando nos tocó reinventarnos, tocó empezar a hablar de seguridad defensiva y seguridad ofensiva. ¿Y a qué se refiere? La seguridad defensiva son las personas que están monitoreando los sistemas, están viendo quién se conecta, a qué hora se conectó, cuándo se conectó, empezar a ver cosas irregulares. Por ejemplo, si yo me conectara desde Perú en mi computadora, dentro de mi oficina, hoy a las 8 de la mañana, y a las 8:15 me conectara desde El Salvador, significa que tengo la posibilidad de viajar en 15 minutos de Perú hasta El Salvador, cosa que no es muy lógica. Probablemente alguien tiene mi usuario y contraseña, tiene forma de, me robaron la información y por eso está intentando conectarse desde El Salvador. O podría ser de que alguien esté intentando, no necesariamente que se haya logrado conectar a mi sistema, pero que está tratando de hacerse pasar por mí. Eso es parte de lo que los equipos defensivos hacen. Monitorean la seguridad, monitorean el comportamiento de quienes se conectan a los sistemas, quién entra a los sistemas, quién usa los sistemas. Pero eso en el tiempo no era suficiente. Solamente monitorear no era suficiente. Teníamos que ser mucho más proactivos. ¿Por qué? Porque el tipo que está tratando, o la organización que está tratando de meterse a los sistemas, los malos, por decirlo de alguna manera, están todo el tiempo tratando de meterse al sistema y solo necesitan encontrar un hueco, una falla, un problema, una vulnerabilidad, y desde ahí empezar a escarbar y a tratar de meterse al sistema. Nosotros tenemos que velar porque todos los huecos posibles estén cubiertos. Entonces aparece la seguridad ofensiva, que se les conoce como equipo azul y equipo rojo. Este equipo rojo, esta seguridad ofensiva, lo que hacen es evaluar o tratar de simular, tratar de hacerse pasar por un atacante, tratarse de hacer pasar por un malo. Y lo que hacen es tratar de meterse al sistema y a través de esos ataques, el equipo defensivo puede decir, oye, mira, este ataque que hiciste, yo no lo detecté. ¿Qué herramienta utilizaste? ¿Qué programa utilizaste? ¿Por dónde quisiste conectarte? Eso de ahí no lo estábamos monitoreando.
hay que mejorar nuestra defensa para poder ser más seguros. Y lo que el equipo defensivo hace, digamos que para poder mejorar, para que el equipo rojo también mejore, es decirle, mira, esto es todo lo que yo pude ver. Y el equipo rojo dice, ah, mira, yo hice 10 intentos distintos, con técnicas distintas, de las cuales 9 me detectaste, pero hubo una 10ª que no detectaste. Ya sé que eso funciona mejor, entonces la próxima vez que te ataque voy a tratar de usar esas técnicas. Y de esa manera también aprenden y también buscan más información para poder tratar de aprender cómo asegurar y cómo poder hacer mejores ataques para que el equipo defensivo mejore. Y este es un proceso que se le conoce, es un proceso más o menos de mejora continua, donde constantemente el equipo rojo ataca al equipo azul y el equipo azul se defiende y le dice, ok, ya aprendí, ahora haz algo mejor. Y de esa manera es un reto constante, es una competencia constante. Es bastante divertida. Ahora, algunos habrán escuchado el término hackers y habrán escuchado en las noticias, en un montón de lugares donde dicen hackers se metieron al sistema, hackers vulneraron la información, no sé cómo, hackers robaron millones de dólares de no sé qué. Y se confunde este término hackers con delincuentes. Claro, se dice que los hackers rompen reglas, ¿no? Los hackers les dicen, no puedes hacer esto, y el hacker lo hace. Y hay un problema porque el término hacker tiene hay tipos de hackers. Existen los hackers de sombrero negro, los hackers de sombrero blanco, los hackers de sombrero gris. La razón por la que se habla de sombreros es porque tiene que ver mucho con las películas de vaqueros antiguas, donde estaba el malo y el bueno, y el malo normalmente usaba un sombrero negro y el bueno usaba un sombrero blanco. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se habla de un hacker de sombrero negro, se está hablando de un delincuente, se está hablando de alguien que está tratando de meterse en un sistema normalmente para obtener algún beneficio económico o algún tipo de acceso no autorizado para robar la información por un tema de espionaje o lo que fuera. El hacker de sombrero blanco son estos del equipo rojo que les comentaba hace un momento. Son personas que están todo el día haciendo investigación, estamos todo el día leyendo, estamos todo el día tratando de averiguar las nuevas técnicas para poder ayudar a asegurar los sistemas. Y están los hackers de sombrero gris, que normalmente son hackers que usan muchas técnicas de sombrero negro, pero que no tienen ninguna mala intención. Ahora, una cosa que es importantísimo decirlo es que los hackers de sombrero blanco, como los de sombrero gris, tienen autorización de a quién van a hacer, de a quién van a evaluar, de a quién van a hackear, por decirlo de alguna manera. Es decir, si yo soy parte de la seguridad ofensiva y yo voy a velar por asegurar a una empresa X, esa empresa X me ha autorizado, me ha dado el permiso para que yo haga esa evaluación. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces estamos parados, los que estamos de hecho pasaba hace muchos años, gente que se paraba atrás de un computador, investigaba, encontraban programas, encontraban formas de meterse en un sistema, de hacer, no sé, de vulnerar el sistema y estaban cruzando la línea. Para alguien que estaba atrás de una computadora era, es una computadora, es un dato, es un número, es una pantalla, pero realmente estás cruzando un montón de líneas, muchas líneas de ley. Estás cruzando, te estás pasando al lado malo. Y la idea es evitarlo. Entonces, por eso es importante que entendamos, uno, cuando se habla de hackers, no necesariamente estamos hablando de un delincuente, hay tipos de hackers, y entender que lo que se hace atrás de un computador tiene una responsabilidad también. Veamos. Ahora, yo hoy, mañana, más adelante, ¿podría dedicarme al rubro de la ciberseguridad? Sí, todos podríamos dedicarnos al rubro de la seguridad. Hace como 20 años, yo empecé en este rubro, estudiaba sistemas, y lo gracioso es que nunca hubo una carrera de seguridad. No, es más, al día de hoy
son pocas las organizaciones o entidades educativas, universidades, institutos, que tienen una carrera o una especialización. Normalmente son especializaciones en seguridad, no una carrera como tal. Y eso lo hace un poco difícil porque dices, ok, entonces, ¿qué tengo que estudiar? Bueno, lo curioso es que hay que estudiar muchas cosas. Hay que tener ciertas bases y eso es un poco de lo que vamos a conversar. Ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer en el mundo de la seguridad? Hablaba de la seguridad defensiva y ofensiva. Hay un montón de cargos, un montón de funciones de personas que están dedicadas, tanto del lado azul como del lado rojo, para asegurar la organización. Gente que está en la operación de la seguridad, que está todo el día, cada vez que hay una alerta, se dedican a operar los sistemas para bloquear a ese intruso, para bloquear a ese atacante, para tratar de evitar que las personas entren de manera no autorizada. La gente de ingeniería de seguridad, parte de lo que hacen es entender cómo está distribuida los sistemas dentro de una organización y definir cuáles son los indicadores, cuáles son las alertas, cuántos intentos de acceso usando una contraseña son suficientes para de detectar si alguien está haciéndolo porque se equivocó o porque realmente está tratando de adivinar la contraseña de otro. La gente de arquitectura de seguridad, que lo que hace, que es parte de lo que hoy hago en el banco donde yo trabajo, lo que hacemos es evaluar qué tecnología nueva hay y la implementamos dentro del banco para hacerla más segura. La gente de desarrollo seguro, gente que viene del mundo de programación, pero con una influencia y con un conocimiento de seguridad para hacer que los nuevos programas sean seguros. Gente de analistas de seguridad, de SOC. Bueno, el SOC es una palabra que viene, es una palabra en inglés, en realidad es Security Operations Center, o Centro de Operaciones de Seguridad, que son los que están dedicados a monitorear y a identificar a los atacantes. De ahí del otro lado, del lado ofensivo, están, bueno, el forense no es tanto ofensivo, es más como un post-mortem, es cuando ya ha habido un ataque, hace el análisis de qué pasó, quién fue, cómo lo hizo, por qué lo hizo. El ingeniero inverso sí evalúa los sistemas, se mete al código, digamos que a la lógica del programa, y empieza a ver cómo funciona y empieza a identificar si lo que se hizo está bien o está mal. Después están los penetration testers o los hackers de sombrero blanco, que están autorizados para evaluar la seguridad del sistema, para encontrar fallas antes que los de sombrero negro. Ahí están los auditores, que son gente que se dedica a evaluar que todo lo que los demás están haciendo se esté haciendo bien, y si es que algo no se está haciendo bien, levantar la bandera para decir, señores, aquí hay algo que corregir. Y los especialistas o el equipo de consultoría, que normalmente no están dentro de la organización, están fuera, que son gente que tiene mucho conocimiento y que recomienda o analiza cuál es la situación de la empresa o de la organización y recomienda cuál es la mejor acción o cuál es la mejor práctica que deberían de seguir. Y esas son algunas de las muchas funciones que forman parte de los equipos de seguridad. Ahora, ¿por dónde empezar? Si quisiera simplificar un poco este proceso, yo diría que hay tres cosas que hay que hacer. La primera es definir qué línea quieren desarrollar. ¿Quiero ser alguien que esté del lado defensivo? ¿Quiero ser alguien que esté del lado ofensivo? Si quiero estar ya sea de un lado o del otro, tengo que aprender muchas cosas. Tengo que aprender sobre redes, tengo que aprender sobre sistemas operativos, tengo que aprender conceptos sobre seguridad, estándares de ISO. Hace un momento mencionaban un montón de credenciales y de certificaciones y de cosas que yo tenía como parte de la línea de carrera que había desarrollado. Pues las razones por las que tengo todas esas credenciales es que cuando uno empieza en este mundo de la seguridad, no solamente tienes que, para poder asegurar, no solamente tienes que, no solamente decir, ya, esto es lo que tengo que hacer, sino tienes que saber cómo funciona. Si yo quiero asegurar un sistema, tengo que saber cómo funciona el sistema. Si yo quiero asegurar una organización, tengo que saber cómo funciona la organización. Tengo que, digamos que, nutrirme de información de buenas prácticas internacionales y un montón de cosas.
hay mucha información que está en Internet. Por ejemplo, busqué hace unos minutos la palabra ciberseguridad y salieron 8.410.000 resultados de páginas web donde hay información sobre ciberseguridad. Lo que falta no es la información. Lo importante es saber qué información nos suma, qué información no nos suma, y a partir de ahí empezar a depurar y empezar a conocer y aprender. No alocarse, porque al principio, les digo, cuando yo empecé, quería saberlo todo, quería programar, quería ver redes, quería ser ethical hacker, quería hacer un montón de cosas, pero no se puede hacerlo todo a la vez. Un paso a la vez, aprendan una cosa, cuando ya estén, digamos, tengan un conocimiento importante, pasen al siguiente, den el siguiente escalón, sigan el siguiente paso. Y el tercero es practicar. Claro, algunas personas dirán, ya, pero yo, ¿cómo voy a poder asegurar un banco si nunca he trabajado en un banco y nunca he visto cómo son los sistemas de un banco? ¿O cómo voy a organizar, asegurar una empresa? ¿O cómo voy a mañana a desarrollar un programa y asegurarlo? Bueno, algo que se llama CTFs o Capture the Flags son retos que si ustedes buscan CTF en internet, van a encontrar Capture the Flag o buscan Capture the Flag, que es capturar la bandera. Hay un montón de páginas web donde están estos CTFs. ¿Qué son los CTFs? Son retos. Son retos que están ahí para que cualquiera de manera gratuita pueda meterse y el reto dice, ok, hay una información que está protegida en este lugar, que tienes que tratar de meterte al sistema y tratar de entenderlo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezas a verlo y dices, esto de acá no lo entiendo, ok, pero ¿qué cosas sí entiendes? ¿O qué necesitarías? No sé, de repente, el capture the flag de repente es un audio. Entonces escucho el audio, escucho algo como tut, 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 y de repente eso es clave Morse. De repente es un código que está guardado en clave Morse. ¿Qué necesitaría? Necesito aprender clave Morse. Entonces, el Capture the Flag me va a obligar, si quiero superar ese reto, a estudiar cómo funciona la clave Morse. O de repente encuentro un programa desarrollado en algún lenguaje de programación, Python, y de repente este programa, ¿qué es lo que está haciendo este programa? Bueno, me va a obligar probablemente a investigar cómo se programa en Python. Información hay. El tema es retarse. Una de las cosas muy difíciles que pasa en nuestro rubro, en el rubro de la seguridad, es que hay tanta información, hay tantos retos, hay tantos manuales, hay tantos cursos, nada está necesariamente organizado, ordenado, pero hay mucho. Entonces, si nosotros solamente esperamos a que un curso nos enseñe a ser grandes ethical hackers o que un curso nos enseñe a ser los especialistas en seguridad, no es suficiente. Hay que investigar, hay que estar todo el tiempo súper metidos, aprendiendo y estar constantemente en el rubro. Es un rubro muy divertido, claro, te tiene que gustar estar investigando todo el tiempo, pero te reta. Y es parte de eso que, si yo me pusiera a pensar hoy, todo este tiempo que ha pasado, ¿qué es de lo que podría decir me arrepiento? Yo creo que no me arrepiento de nada porque este rubro me ha dado muchas satisfacciones. Si bien en el tiempo he aprendido muchísimo, pero hay una cosa sobre la cual yo me guío y sobre la cual hago las cosas y es esto, ¿no? Y es que para mí el hubiera como tal no existe. ¿Y a qué me refiero con el hubiera no existe? Hoy yo no me arrepiento de cada cosa que aprendí, de cada cosa que hice, de las horas de sueño que le dediqué a aprender cada conocimiento. Hoy las aproveché. Si pensara en arrepentirme en algo y dijera, es que si yo hubiera hecho, podría decir, es que de repente no aproveché tanto el tiempo cuando era joven y hoy tal vez sabría más. Pero yo hoy creo mucho en este concepto, en que el hubiera no existe. Y este concepto se los digo hoy que ustedes son pequeños, para que piensen que mañana no habrá un hubiera, que mañana no hay tiempo para arrepentirse y que hoy están en el momento de, si quieren aprender, lo hagan, que decidan, es solo una decisión. Y bueno, eso era un poco lo que tenía para ustedes, eso era un poco lo que quería compartir.
Y no sé si tendrán alguna pregunta. Muchas gracias, Juan Pablo. Estupenda presentación. Muchas gracias por el tiempo que te has tomado para prepararla y también para compartirnos acerca de tu experiencia. Y en efecto, si tienen alguna pregunta, si desean realizarle alguna pregunta a Juan Pablo, pueden colocarla en el chat de la plataforma y con gusto se la estaré trasladando para que Juan Pablo nos pueda contar un poco más al respecto. Juan Pablo, nos preguntan acá cuántos años llevó de estudio el tema de la ciberseguridad. A ver, yo diría que nunca dejo de estudiar. Al día de hoy, es más, me encuentro estudiando algunos cursos para poder aprender algunos conceptos que aún no manejo, porque la seguridad es tan amplia que no terminas de saberlo todo. Y tengo 20 años en este rubro. Entonces te diría, creo que nunca paras de aprender, pero no es que aprendes porque tienes una obligación de aprender, sino que aprendes porque este mundo te reta y este mundo de la seguridad te reta a aprender más, porque cada cosa que quieras asegurar nueva, cada nuevo sistema, cada nueva organización, tiene algo nuevo que probablemente no conozcas y te va a retar que tengas que investigar y aprender más. La ventaja es que pasa el tiempo y uno empieza a aprender de manera autodidacta y lo bueno es que hay mucha información que te permite aprender solo. Entonces, sí, yo diría que uno nunca deja de aprender en este rubro y en la vida, ¿no? Creo que es así. Sí, sobre todo también, igual como nos comentabas al inicio de la charla, que ya no solo tenemos computadoras, sino que cada vez tenemos más elementos conectados a las redes, teléfonos inteligentes, dispositivos de Internet de las Cosas y demás, que también son susceptibles a ataques. Sí, es verdad, es verdad. El alcance cada vez está creciendo y cada vez tenemos menos control sobre lo que hay que proteger. Como les decía al inicio, si yo tengo un servidor y yo tengo un control del servidor, soy administrador del servidor, yo lo puedo proteger. Un profesor cuando estaba en la universidad decía, el sistema más seguro el computador más seguro es aquel que está apagado, metido dentro de una caja y aún no lo sacas de su empaque. Eh, Eso no es, o sea, sí, probablemente debe haber tenido razón, pero ese sistema no cumple ningún fin si es que nadie lo usa. Y el reto está en poder usarlo y que sea seguro. Entonces, imaginemos, si en un computador sobre el cual yo tengo control, asegurar es difícil, imagínense sobre un sistema que está sobre Google o un sistema que está sobre, no sé, como les decía hace un momento, un canal de YouTube, proteger algo sobre lo cual yo no tengo control. Es mucho más retador. Entonces se hace interesante, porque sí hay formas de protegerlo, pero cada vez es más difícil, ¿no? Sí, y de hecho siempre sobre el tema de cómo aprender a protegerlo y cómo esta interacción entre los equipos de seguridad, también nos pregunta Omar que quién es más importante en el tema de la seguridad, si el equipo de seguridad ofensiva o de seguridad defensiva. A ver, yo creo que ambos son complementarios, eh, pero como alguna vez justo hay tres conceptos que se usan, hay varios packs o bloques de conceptos, así como los tres principios, hay tres acciones que se hacen como parte de la seguridad. Prevenir, detectar y contener. Es como antes, durante y después, ¿no? Si yo me pudiera, y dentro de estos tres, por ejemplo, lo principal es la detección. Porque si yo no puedo detectar, significa que no está ocurriendo. Entonces, si yo me pusiera a pensar en qué es más importante el proteger o sea, la seguridad defensiva o ofensiva, yo diría que primero tenemos que tener una seguridad defensiva robusta para poder detectar y en la seguridad ofensiva nos va a ayudar a mejorar esa seguridad defensiva. Entonces diría que la seguridad defensiva sería lo primero y después la seguridad ofensiva. Sí. Estupendo, muchas gracias. También nos pregunta por acá Eduardo Cruz si nos puedes recomendar alguna plataforma para poder practicar y aprender acerca de ciberseguridad.
Ya, para aprender sobre ciberseguridad, a ver, muchas de las plataformas que tienen cursos tipo Coursera, Udemy, no se me acuerdo, Cybrary, hay un montón de lugares donde hay cursos con videos y todo, y muchos de ellos gratuitos, no todos, pero muchos de ellos sí. Igual si ustedes buscan la palabra seguridad, si buscan los conceptos de cómo asegurar un sistema, qué debo aprender, hay muchos lugares que se han sentado a escribir tips, recomendaciones, hay manuales completos. Por ahí estaba leyendo, es más, por ahí veo a alguien que está preguntando, ¿cómo los hackers aprenden a hackear? ¿Cómo los hackers aprenden a hackear? ¿Cómo los hackers aprenden a hackear? Para que no lo siga haciendo, este, ¿cómo aprenden a hackear? Lo primero que aprenden es a entender cómo funcionan los sistemas. ¿Y a qué me refiero? Para poder hackear un sistema, primero tienes que saber cómo funciona el sistema operativo. Tienes que saber cómo se protege el sistema operativo. Tienes que saber cómo configuro el sistema. Cómo configuro el sistema que carga encima del sistema operativo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener sistema operativo, Windows, listo. Encima del sistema operativo cargo un servidor web. IIS, Apache, lo que fuera, un servidor web. Y en ese servidor web voy a cargar una aplicación, que es una aplicación web, que voy a mostrarla a todo el mundo. Entonces, eso es del lado defensivo. Si yo fuera del lado ofensivo, del lado de... ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a tratar de meterme al sistema, sí, pero lo único que yo puedo ver es la aplicación. Sí, pero si yo supiera cómo funciona el sistema operativo, cómo funciona el servidor web y cómo funciona el sistema, de repente hay cosas que podrían ayudarme a encontrar alguna vulnerabilidad en el sistema. Entonces yo diría, si quiero saber cómo hackear, primero tengo que saber cómo funciona. Y ese sería el primer paso. Y el segundo paso, cuando ya sé cómo funciona, empiezo a ver cómo hacerlo fallar o cómo podría fallar el sistema. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. También nos preguntaba por acá Jorge Rodríguez si pudieras proporcionarnos algunos tips para cuidado de nuestros dispositivos móviles, de actividades como el espionaje, la clonación de cuentas o el acceso a los archivos. A ver, lo primero es que una cosa que se dice es que todo sistema es tan seguro como el eslabón más débil de la cadena. Y lastimosamente el eslabón más débil de la cadena en un sistema son las personas. Y nosotros normalmente terminamos siendo la vulnerabilidad más peligrosa para cualquier sistema. ¿Por qué? Porque si alguien nos envía un correo donde dice que hemos ganado una lotería y si quieres cobrar el premio, entra en este link, si yo no me metí a ninguna lotería, o sea, que alguien se haya equivocado y que dentro de los miles de millones de personas que pueden haber ganado esa lotería, justo sea yo, y que la lotería sepa justo mi correo para que exactamente me mande un link especial para que yo pueda cobrar el premio, creo que es algo bastante irreal, ¿cierto? Sin embargo, como usuario, de repente digo, mira, gané dinero, démosle clic, y ahí está el ataque. Entonces, de repente, me llega un mensaje donde me dice, mira, bájate este programa. Una cosa que mi actual jefe suele decir, nada es gratis. Si yo bajo un programa gratuito, ese programa me pide acceso a información. Yo le estoy regalando información. Por el hecho de bajar el programa, instalarlo en mi computadora, le estoy dando mis datos. Y cuando digo mis datos, no solamente me refiero a mis contactos. También la aplicación podría saber dónde estoy, porque el celular hoy tiene GPS. También la aplicación podría saber qué otras aplicaciones tengo instaladas dentro de mi sistema. O sea, un programa podría ser una vulnerabilidad dentro del mismo sistema, pero ¿quién decidió instalar el programa? Yo. Entonces, ser muy cuidadosos con lo que instalan, ser muy cuidadosos con lo que les llega en información, ser muy cuidadosos, digamos que lo maravilloso y lo increíble, ¿no? De que, por ejemplo, existe la estafa nigeriana. La estafa nigeriana te llega un correo donde dice, ¿sabes qué? Ha muerto un familiar mío en Nigeria que tiene millones de dólares y necesito a alguien que me ayude fuera del país para poder sacar dinero. ¿Me puedes dar tu número de cuenta, por favor? Eso es la estafa nigeriana. La estafa nigeriana tiene miles de años.
Sin embargo, al día de hoy sigue funcionando porque hay mucha gente que le dice, sí, claro, toma mi número de cuenta. O sea, suena irreal, pero es real. Eso pasa. Dice, toma mi número de cuenta. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En el sistema o en la persona? Está en nosotros. Entonces, seamos más conscientes en qué información abrimos, qué programas instalamos, dónde accedemos. Hay muchos lugares que ya de por sí uno sabe que está entrando a un lugar peligroso, pero igual le da clic, igual le da acceso y muchos de esos programas están hechos intencionalmente para meterse a nuestros sistemas, para dejar algún virus, algún troyano, alguna puerta trasera y después por ahí y colarse. Sí, en ese mismo sentido también nos preguntaba Rubén y Rosado que si nos puedes recomendar algún sistema de seguridad para que los estudiantes puedan proteger su información. Eh, Ya, a ver, para proteger la información, lo primero es dónde está tu información. O sea, bueno, es más, un paso antes. Primero es identificar qué información. Y cuando digo qué información es, quiero proteger mis trabajos, quiero proteger mis correos, quiero proteger la información que está en mi Google Drive, quiero la información que está en mi PC, en mi celular, ¿en dónde? Entonces, primero necesito tener claro qué información y dónde está. Segundo, dependiendo de dónde está, restringirla. Por ejemplo, si la información está en un USB, mi recomendación es encriptar la información. Hay aplicaciones gratuitas también. Bueno, open source, recomiendo que usen open source y no necesariamente lo gratuito, por lo que ya les dije, que es de código abierto, que ayudan a cifrar la información en un disco o en un USB, un disco duro portátil o lo que fuera. Si la información está en Internet, por ejemplo, mi Gmail, quiero asegurar mi Gmail, pues hay algo que se llama los factores de autenticación. Yo me logueo normalmente con un usuario y un password, pero yo podría hacer que mi usuario y mi contraseña no sean lo único necesario para loguearme al usuario. Y hay algo que se llama Google Authenticator. Google Authenticator genera un código que se actualiza cada minuto o cada 10 segundos y cuando yo voy a loguearme a mi correo, me pide mi usuario, me pide mi contraseña y me pide el número que justo está funcionando en este momento. Es una aplicación que Google te da, que puedes bajarla y que puedes asegurar de esa manera con esto que se conoce como un segundo factor de autenticación. Muchos sistemas hoy soportan segundo factor de autenticación de Google, de Microsoft, hay un montón hay varios de los sistemas que ofrecen segundo factor de autenticación. Por ejemplo, quiero asegurar mi Facebook, puedo utilizar un segundo factor de autenticación. Por eso, cuando hablamos de datos, es importante primero tener claro en dónde está el dato, dónde está la información, contar con un buen antivirus ayuda, tener buenos parches o actualizado el sistema operativo ayuda muchísimo. Entonces, actualizar no solamente el sistema operativo, sino también mi Office, el browser con el que me conecto a navegar por internet, siempre actualizados. Es bien pesado porque, claro, es un montón de archivos, hay que actualizarlos a cada rato, sí, pero eso va a ayudar a que estén seguros. Perfecto, perfecto. También siempre relacionado a ese tema, nos preguntan varios de nuestros participantes qué tan vulnerables son los sistemas de mensajería instantáneas como WhatsApp o incluso como Zoom. Y también nos consultaban en relación al tema de la estafa nigeriana y demás, ¿verdad? Que si los mensajes que se envían al teléfono cuando le dicen que ganó un teléfono u otro premio, si también son hackers. A ver, como digo, más que hackers, me gusta hablar de buenos y malos, o del intruso y del que protege. Vamos por pasos. El primer punto fue el de, ¿me recuerdas? Es que me Ah, hablaste de lo de WhatsApp, de los sí, mensajes sí, ¿qué instantáneos, tan son seguros, ¿cierto? La correcto? mensajería. Ya. A ver, si hablamos bueno, a mí me tocó formar parte de equipos de ethical hacking por muchos años y de hecho liderar equipos de ethical hacking. Y tanto desde que yo empecé hasta el día de hoy, yo partía, una cosa que me enseñaron mis ex jefes, hoy muy buenos amigos y colegas, es que todo sistema es vulnerable. La diferencia entre un sistema y otro es cuánto tiempo te va a tomar
meterte a ese sistema o hacerlo vulnerable. Entonces, partiendo de esa premisa, podríamos decir que la seguridad al 100% no existe. Entonces, si estamos pensando en cómo voy a hacer para hacer mis sistemas infalibles, estaría engañándolos. Lo que hacemos, y es parte de lo que hago hoy en el día a día, incluso empresas, corporaciones, bancos y demás, es trabajar con el riesgo. ¿Qué significa trabajar con el riesgo? Es hacerlo tan difícil que aquella persona que está tratando de meterse a mi sistema diga, esto es demasiado difícil, mejor voy al del costado. Eso es un poco lo que hacemos como parte de seguridad. Entonces, si estamos hablando de plataformas, todas las plataformas, por lo general, siempre habrá alguien tratando de meterse a la plataforma, tratando de encontrar vulnerabilidades. Si ustedes buscan vulnerabilidades en Zoom, vulnerabilidades en WhatsApp, vulnerabilidades en Google, en Gmail, en cada una de ellas van a encontrar ocurrencias donde va a decir, aquí te enseñan cómo hackear WhatsApp, aquí te enseñan cómo hackear Gmail, cómo hackear Hotmail, cómo hackear... ¿Por qué? Porque fueron vulnerabilidades que fueron encontradas en su momento y que después la gente dedicada a la seguridad defensiva encontró cuál era la vulnerabilidad y la aseguró. Entonces, todo, como les decía, todo sistema probablemente sea no es infalible, probablemente tenga cierto nivel de vulnerabilidad. Ahora, para poder acceder, hay ciertas condiciones que probablemente tengan que ocurrir. Que de repente la persona haya primero instalado un programa antes, que se haya conectado en algún momento o que tenga la sesión activa no sé, del WhatsApp. O sea, que haya ocurrido algo antes. Por ejemplo, con respecto a Zoom, hace muy poco, bueno, Zoom en los últimos meses, por ejemplo, en mi país estamos en cuarentena, mucha gente empezó a trabajar en formatos de teletrabajo. Empezó a trabajar en casa y empezó a utilizar plataformas que permitían conectarse en línea. Zoom fue una de ellas. Y Zoom, al volverse, digamos que a estar, al volverse la estrella, o digamos que el sistema más importante, o uno de los más importantes de comunicación o de educación y de reuniones y demás, se puso en el ojo de la tormenta. ¿Y qué pasó? Encontraron vulnerabilidades que hacían que Zoom fuera vulnerable. Ahora, para que estos sistemas, para que Zoom, para que una sesión como esta en la que estamos pudiera ser atacada, hay una serie de criterios y aspectos que tienen que ocurrir, que si el sistema está bien asegurado y demás, no es posible atacarla. ¿Qué sucede? Así como nosotros, de la administración como tal, aseguramos el sistema, adicional a eso, Zoom y sus equipos de seguridad están viendo, ok, encontraron una falla de seguridad, ¿cómo vamos a hacer para asegurarla? Entonces, es una constante pelea y lucha entre los que estamos del lado de asegurar los sistemas y de los que están tratando de vulnerarlos. Entonces, todo el tiempo van a encontrar que hay sistemas que se hacen vulnerables y que después ya no lo son, y de nuevo vuelven a hacerlos, y de nuevo ya no lo son. ¿Dónde está el problema? Cuando las organizaciones encuentran que el sistema es vulnerable, no hacen nada para asegurarlo, o sea, no actualizan, no parchan, no instalan los sistemas de seguridad necesarios, y como hacen caso omiso de esas recomendaciones, terminan siendo vulnerados. Y eso es lo que le pasa a muchas organizaciones. Estupendo, perfecto. También nos preguntaban acá si nosotros podemos identificar a simple vista si un sitio web es malicioso y quizás también ligarla un poco a otra pregunta que nos daban acerca de las cookies, de qué pasa cuando hay un sitio que nos dice que requiere que aceptemos las cookies para poder trabajar en él. Ya. Si es posible detectar que un sitio es malicioso, sí. Hay algunas herramientas o algunas cosas que podrían ayudar. Primero es el candado, que tenga una llave, un certificado. Sin embargo, algunos atacantes, dependiendo, es que cada ataque va a poder ser más sofisticado que otro. Entonces, si estamos hablando de un nivel básico, digamos, de repente hasta levantan una web y ni siquiera tiene un certificado. Entonces, mira, es una página web de una organización y no tiene certificado. Por ejemplo, yo cargo Gmail, lo primero que me sale es el candadito. Lo curioso es que si ustedes le dan doble clic al candadito y entran al detalle, les va a aparecer que este certificado está firmado por entidades certificadoras que no solamente es el certificado, sino que están certificando
la autenticidad de ese certificado. ¿Por qué? Porque yo podría generar un certificado ficticio y firmarla yo, pero eso no es un certificado oficial. Entonces, quien firmó el certificado también ayuda. Hay entidades que se llaman entidades certificadoras, de ahí vienen los certificados, es una forma. Dos, si yo conozco, por ejemplo, la página, por ejemplo, la página de gobierno del Perú, donde están todas las entidades de gobierno del Perú, es gov.p. Gov.p. Entonces, si tú entras a gov.p, entras a el portal de gobierno del país. Listo. Si alguien me envía una página web donde me dice, hemos descubierto que tu, no sé, tu DNI, tu documento de identidad, ha sido alterado y necesitamos que te metas acá para que actualices tus datos. Y yo entro a la página y veo que no es GovP, sino que la página dice industria farmacéutica punto, no sé, gov.jp, Japón. Digo, esta página web no es mía. O sea, ahí por la URL es otra forma. Otra cosa, cuando uno entra a la página, a veces tienen fallas ortográficas. A veces la información que están publicando no está con los tipos de letra oficiales. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si alguien les dice, oye, ha ocurrido algo con tu, no sé, con tu banco, no entres por el link, entra directamente, manualmente a la página del banco y busca desde ahí si es que algo ha pasado con tu cuenta. O llama por teléfono, porque, por ejemplo, los bancos tienen formas de decirte, oye, efectivamente, si ha ocurrido algo o no. O sea, buscar otros canales, porque es como, ya, hay una analogía que me gusta, que me gusta mucho y es, imagina, no sé si quienes recuerdan el tema de la Caperucita Roja. Entonces, el lobo es como la página web maliciosa. Entonces yo voy como Caperucita Roja, un caperuzo rojo, y le pregunto al lobo, Lobo, ¿cuál es el camino más corto para ir a la casa de la abuelita? Entonces, el lobo me dice, por la derecha. Ok. El lobo me está engañando y me está andando por el camino más largo. Cuando si yo hubiera buscado en Google Maps, me hubiera enterado de que la ruta más corta no era la de la derecha, sino la de la izquierda. Entonces, no confiar necesariamente en la fuente, partir de que muchas cosas en Internet no necesariamente son confiables, desconfiar mucho, lastimosamente es así. Ahora, y encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Eso. Perfecto, perfecto, Juan Pablo. Y por último, quizás también resaltar lo importante que nos mencionabas cuando comentabas que cada uno de los actos que nosotros hagamos en la vida digital va a tener consecuencias ya en el mundo real. Sí, sí, de hecho, por mucho tiempo, de hecho, en mis inicios trabajaba mucho con chicos que estaban metidos en el mundo digital. Decían, oye, pero es que yo he descubierto que puedo meterme a los sistemas y he descubierto tales cosas. En esa época ni siquiera había legislación en el país. Y, y conversaba yo con ellos y les decía, oye, pero ¿te has dado cuenta que atrás de esa computadora hay un equipo que administra esos servidores? Y que esa persona, porque tú te metiste, podría perder su trabajo mañana, o de repente esa computadora podría ser la computadora de un hospital y estar administrando un respirador y que de repente cuando esa computadora se cuelgue, porque tú estuviste jugando con ella, alguien podría morir porque ese respirador no funciona. O sea, atrás del mundo digital hay personas, hay un mundo real, hay cosas hay líneas que se cruzan y no necesariamente son líneas buenas. Cuando uno está en el mundo de la seguridad, está muy pegado a esa línea, pero siempre tiene que ser consciente de las acciones que hace y de que no puede cruzar esa línea y que no debe cruzar esa línea. Mucho, si tengo de repente la posibilidad, porque ya, no es que me traté de meter al sistema, pero encontré un error mientras estaba navegando, de repente buscar en la página web, al final aparece webmaster, administrador o algo y decirle, mandarle un correo, señores, estuve cargando su página web y me salió este error cuando hice tal cosa. Se los envío para que puedan asegurarlo. Es un poco más de civismo cibernético si queremos llevarlo, pero otra cosa es, estoy tratando de meterme para poder, ¿para qué? Entonces, si quiero demostrar que soy el mejor, métanse un Capture the Flag. No se imaginan la gente, qué capos, como acá en el Perú decimos capos, ¿no? ¿Cuánto sabe la gente en estos Capture the Flag? Hay gente muy conocedora, con grandes retos, donde
¿Quieres medirte con los mejores? Trata de meterte esos capture the flags. Hay un capture the flag, por ejemplo, que se hace una vez al año en Las Vegas. Se hace y lo hacen por equipos. Las personas que forman parte de esos equipos son los mejores equipos de hacking, de seguridad, de equipos rojos, de seguridad ofensiva, de las grandes corporaciones que se dedican a hacer ethical hacking a las empresas. Y son de los mejores. Retarse, y uno puede participar, sí. Ahora, llegar al nivel para poder competir contra ellos es difícil, pero no imposible, está ahí. Entonces, si es posible uno poder desarrollar capacidades, sí. Antes ni siquiera habían sistemas con los cuales practicar. Hoy tienes los capture flags. Hoy podrías levantar una máquina virtual y probar en un entorno controlado sin meterte a la máquina de nadie. Entonces, ¿puedo probar un sistema en mi máquina? Sí, hay herramientas para practicar. Hay muchos frameworks o marcos que están hechos para que uno pueda practicar, entrenar y aprender. Entonces, hay laboratorios hechos, hay un montón de cosas. Hay incluso, uno puede bajar imágenes de servidores que están hechos para ser vulnerables. Entonces, tú instalas ese servidor en una máquina virtual con alguna aplicación tipo VirtualBox que levantas un servidor virtual dentro de tu misma máquina y ese servidor es vulnerable. Está hecho para que practiques. Ese tipo de cosas están públicas, están en la internet, lo comparte gente que está en el rubro de seguridad, que quiere compartir porque quiere compartir conocimiento, porque queremos, los que estamos en seguridad, que más gente entre a ese rubro, porque nos faltan manos, porque faltan manos en el rubro de seguridad. Es una línea que no siempre hay trabajo, la verdad. Sí, definitivamente es un área muy interesante, Juan Pablo, y te agradezco en nombre de todo el equipo Tivos y nuestros asistentes por habernos acompañado y explicado acerca de todo este tema. De verdad creo que ha sido una conversación muy enriquecedora para todos nuestros jóvenes que se animaron ahí y pudieron conocer un poco a fondo sobre las dudas que les iban surgiendo y que también les va a permitir conocer de esta arista del mundo digital y ir viendo de cara a su futuro qué es lo que desean lograr. Sí. Solamente una, yo sé que ya están en salida y demás, pero había una pregunta sobre las cookies. El tema de las cookies es un tema que me parece importante, casi se me olvida, no lo comenté. Muchas páginas web hoy piden un tema de cookies porque hay una ley a nivel, ya diría que mundial, que es la GDPR, que está asociada a la privacidad de los datos. ¿Qué sucede? Cuando uno entra a una página web, esa página web guarda datos de ti. Guarda datos como a qué hora te conectaste, a qué hora te desconectaste, qué información viste dentro de la página. Y esa información es privada, es confidencial, privada y está regulada por la GDPR, que es una norma que aplica a la Unión Europea, pero que se ha extendido a países que tienen convenios o que tienen comercio con la Unión Europea. Entonces, una de las exigencias es avisar de que por si acaso yo estoy guardando tus cookies. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a través de las cookies, para que se den una idea de qué tan potente o qué tan poderoso es las cookies que uno guarda al momento de navegar en los diferentes lugares, hay herramientas en las cuales uno puede buscar a qué horas duerme una persona por la sesión, por qué tanto tiempo está tuiteando en Twitter. ¿Por qué? Porque podrías estar en cualquier lugar del mundo y podrías tener una zona horaria distinta, no necesariamente estar a la misma hora. Sin embargo, yo sé que cuando tú no tuiteas en Twitter, eso pasa mucho con los tuiteros, cuando tú no tuiteas en Twitter, significa que estás durmiendo. Entonces, el sistema lo que hace es ver a qué horas tuiteaste, a qué horas tuiteaste, a qué horas tuiteaste, a qué horas tuiteaste. Ah, mira, desde las 2 de la mañana de mi país hasta las 7 de la mañana de mi país, no tuiteaste. Entonces, a esta hora estás durmiendo. Entonces, ese tipo de cosas que ocurren, igual pasa con muchas de las otras redes sociales y con muchas de las páginas web. Cuando yo busco algo en Internet, en Google o en cualquier buscador, hay un registro de qué cosa estoy buscando, qué cosa estoy leyendo, y esa información se guarda en algún lugar. Entonces, ¿por qué te dicen, señores, por si acaso voy a guardar, o yo guardo cookies?
lo que están diciendo es, por si acaso, estoy teniendo información, pero no digas que no te avisé. Eso es más o menos la razón por la que te piden que apruebes el derecho de, yo sé que estás guardando mis cookies. Ahora, el problema está en que ya, ok, yo no te quiero dar mis cookies. Bueno, si no me quieres dar tus cookies, entonces no puedes entrar a ver mi página. Entonces, es un tema de, ok, ¿qué voy a ceder para poder ver la información? Este tema de nada es gratis en esta vida. En el mundo informático, en el mundo del Internet, nada es gratis tampoco. Y es por esto. Sí, en definitiva, creo que todos los consejos que nos has proporcionado van a ser de mucha utilidad para que podamos cada vez estar en un entorno más seguro y también tengamos responsabilidad y fomentemos la ciudadanía digital en todas nuestras acciones. También le agradecemos a todos los que nos han podido acompañar en esta sesión y los estamos invitando para las sesiones de la próxima semana. Vamos a compartirles vía nuestras redes sociales qué tema vamos a estar abordando siempre a esta hora y por el mismo medio para que puedan acompañarnos y conocer más acerca de otra arista. Ok, muchas gracias. Quería agradecer a T-Box, quería agradecerle a todos ustedes. Bueno, ahí están algunos datos de mis redes sociales y cualquier cosa quieran conversar o algo. Principalmente sugiero mi Twitter, va a ser donde más me van a encontrar. Y ando publicando muchos temas técnicos y no técnicos sobre temas de seguridad. Entonces, muchas gracias también y espero que les haya servido. Gracias a todos y sí los invitamos a seguir a Juan Pablo y a estar pendiente, como les repito, a nuestras redes para que puedan estar enterados de nuestra cartelera de webinars y próximas presentaciones. Muchas gracias y que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias.